Muy bien, buenas noches a todos. Vamos a iniciar la clase de hoy día, o de esta noche en este caso, ¿no? Y bueno, dando gracias al Señor por todo. Nos que toca la sexta clase hoy día. Vamos a trabajar, Pastor está en otra reunión, dice, pero nosotros vamos a continuar y vamos a hacer nuestra tarea de esta noche. Esperamos que venga José Brisi y no sé qué será de Joe. No, Joe José no. Cuya, José Cuya, que venga, pastor. Sí, pero yo no sé en qué anda. Pero bueno, no sé si va a continuar también, o sea, no sé si está viniendo las otras clases, no lo sé. Bueno, vamos a nosotros hacer nuestra tarea hoy día. Este, habíamos estado haciendo la semana pasada sobre todo lo que es el culto con referencia a lo que Juan nos describe, ¿no? En el Apocalipsis. Y ahí que está. Eh, hemos encontrado que la Biblia sí habla de un servicio, de un culto, de una liturgia, ¿no? Y una liturgia básicamente la podemos ver ahí en Apocalipsis, pero también podemos ver otro tipo de cultos, por ejemplo, ¿no? Abraham también, cuando ofrece sacrificio al Señor, ahí hay un tipo de culto. Cuando Moisés establece el tabernáculo, ¿no? Y todo lo referente al servicio y al sacrificio, a la adoración, a la oración. Ese es otro elemento también importante. Podríamos hablar también del caso de Elías, ¿no? Y sus altares. También cómo dispone para Dios los lugares altos, que era una figura de la adoración que se hacía en ese tiempo. También encontramos nosotros la otra figura de Salomón, ¿no? Cuando ya él propone hacer el templo, aunque fue su padre, ¿no? David, el que quería guardar el arca y se hace un templo para hacer el culto a Dios, que básicamente era el sacrificio, ¿no? Y así, Ezequiel también es otro que nos ofrece digamos, una visión del templo, ¿no? En esa figura también, y eso implica culto. Eh, en fin, y Jesús también que habla de que la verdadera adoración va a ser en espíritu y en verdad, y ya no en un templo como el de Jerusalén, ni en un altar, ni en un lugar dispuesto para la adoración, sino que tiene que ver en los corazones. A partir de ahí, entonces el servicio y la adoración a Dios que se pueda rendir a Él en los diversos formatos, tradiciones y culturas que tenemos. Pero en base a eso también la cristiandad, el mundo cristiano ha formado también digamos, su disposición sobre culto, sobre servicio. Y ahí creo que tendríamos que plantearnos algo que hoy día vamos a hacer comparaciones entre el culto católico, el culto ortodoxo, el culto anglicano y el culto reformado, básicamente, ¿no? Eso va a ser nuestro aspecto y vamos a ver. Les había indicado a ustedes también para que hicieran una tarea, ¿no? ¿Encontraron o lo han hecho? Sí, Yo hice, pastor, del culto católico, de una referencia de una misa católica, cómo se hace. Le envío a ya, su WhatsApp. ya, está bien, Ya, pastor. Pastor, yo tengo una información que es un artículo, de repente ya, podemos leerlo desde ahí, sobre la liturgia de la iglesia copta. ya, perfecto. La iglesia copta es un tipo de iglesia ortodoxa, ¿no? Le envío, pastor. Sí, el culto ortodoxo es variado, por si acaso. Tiene visos bizantinos, hay otro de corte latino, los africanos, los asiáticos, hay varias formas
pero claro, la base es su punto de vista doctrinal, porque de ahí viene el asunto. Creo que una de las cosas que debemos plantearnos nosotros, y creo que lo dije al comienzo y lo voy a repetir, si es que no por ahí se ha escapado el asunto. El culto refleja la teología y la doctrina de la iglesia. El culto, el servicio, la dedicación que hacemos a Dios refleja la teología y la doctrina de la iglesia. Uno puede enseñar varias cosas. Algunos hablan de la sana doctrina y todo, pero cuando vamos al culto ahí vas a reflejar si eso que se enseña es cierto, porque el culto tiene que reflejar eso, ¿no? Y cuando refleja eso, entonces eso es lo que, digamos, es lo que nos identifica y lo que nos hace también asumir el reto de la enseñanza y la doctrina, ¿correcto? La teología la podemos tener digamos, muy informada, muy memorizada, pero cuando no se refleja en el culto, entonces solamente es un hecho intelectual, ¿no? Un hecho de conocimiento particular, pero que no es la identificación real de que estamos entonces en un sentido, no he tomado la identidad, ya sea de la iglesia a la que participo, ¿ya? Pero, y lo otro es identificándome con Cristo también, lo que es lo fundamental. Y lo otro es la particularidad que tiene cada servicio, cada culto en cada organización o denominación. Eso no lo dejamos de lado porque creo que cuando vamos a un servicio, a un culto, a una iglesia de tal o cual denominación, nos vamos a dar cuenta de eso, aunque nosotros nos familiaricemos, aunque para nosotros muy particularmente es igual un culto bautista que un pentecostal, pero la diferencia se va a notar, ¿no? Y depende también de cuánto acostumbrado estoy. Cuando ya tengo más o menos una relación o conozco cada culto, entonces voy a saber diferenciar entre uno y otro. ¿Qué valor tiene? Y cuánto puedo aprovechar también de aquello que se está haciendo, ¿no? Esto creo que nos lleva a una cuestión, ¿no? Aquí, ¿no? ¿Cuál es el verdadero culto, entonces? ¿Cuál es el verdadero culto? ¿Hay un verdadero culto? Creo que fue la pregunta de esta mujer de Samaria cuando se encuentra con Jesús y cuando habla de la oración y del servicio, decía, acá nuestros padres han dicho que este es el lugar adecuado, es el verdadero. Pero ustedes los judíos dicen que es Jerusalén. ¿Dónde? ¿Dónde se adora bien? ¿Cuál es el lugar? ¿No? Todavía esa pregunta está ahí, ¿no? Entonces, ya Jesús nos respondió, nos dijo que es en espíritu y en verdad, pero de hecho que la aplicación del servicio todavía suena en la práctica entre nosotros como que estamos dedicando el culto verdadero y partimos de nuestra propia denominación, nuestra propia tradición y decimos, nosotros estamos ofreciendo el verdadero culto a Dios. Todas las iglesias dicen eso, ¿no? En algún Pastor, momento. Sí. perdón que le corte. Es algo que usted está mencionando, ¿no? Muchas veces estamos alejados de lo que decimos y en la vida Ajá. práctica no ofrecemos un verdadero culto, ¿no? Y el culto Ya. finalmente no es solamente el espacio en donde, ya hemos conversado eso, ¿no? No solamente es el espacio donde nos reunimos para brindar nuestra oración de manera comunitaria, sino el culto es algo que se realiza todos los días, ¿no? De una manera muy personal y con una actitud muy devocional por parte de nosotros, en relación a Dios que suponemos que es soberano y que está por encima de todo, ¿no? Y está con nosotros. Pero algo que me llama mucho la atención es esto, ¿no? Cuando tienen la conversación esta mujer de Samaria con Jesús,
ella estaba muy, muy concreta en el hecho de que el culto debe ser ejercido en cierto Lugar. espacio geográfico, ¿no? Ajá, sí, sí. Jesús más bien le llama al hecho de que no es de ese modo la adoración, sino es una cuestión más intrínseca, ¿no? Más Ujú. personal, más de una Es más actitud interna. espiritual con Dios, ¿no? Ujú. Y Oseas, no sé si refiere eso también, ¿no? Oseas, el capítulo 6, el versículo 6 dice lo siguiente, ¿no? Lo que pido de ustedes es amor y no sacrificios, conocimiento de Ujú. Dios y no holocaustos, ¿no? Y Ujú. muchas veces estamos empeñados en hacer una cuestión litúrgica dentro de nuestras iglesias, pero nos olvidamos de lo que es esencial, ¿no? Y lo esencial aquí es el amor, ¿no? El amor en nuestra vida Claro, cotidiana. claro. Y ese creo que es una forma de hacer culto a Dios. Y yo veo ahí también, ya que estamos tratando esto, el, el tema que estamos tratando es un tema actual y muy actual, ¿no? Porque nos ha tocado en medio de la pandemia el asunto de que las iglesias se han cerrado. Y entonces el tema está en debate y creo que ahí no he visto ningún pastor que haya hecho énfasis en Juan, este capítulo 5 o 4 ¿no? Que habla acerca de la mujer esta samaritana que se refiere a la adoración, ¿no? Y ella tenía ese concepto, o sea, el concepto pastoral, de liderazgo pastoral en este tiempo, es el mismo concepto de la mujer samaritana. Curioso. Jesús le enseña, digamos, ya le corrige la plana, pero nosotros no hemos recibido esa corrección. Todavía pensamos que necesitamos un lugar para orar y hacer culto a Dios. Eso pasa por todos, ¿eh? Casi no he visto ninguno. Por ahí, bueno, algunos ya por la cuestión de la pandemia, por seguridad, por salud, ya lo aceptan. Pero también dije, bueno, pero es necesario tener el servicio físico y el servicio comunitario. Ya les mencioné a ustedes que el concepto de este servicio comunitario de iglesia viene a partir de ¿cómo es? Constantino y también del otro emperador que lo tenía ahí, ahorita se me escapó, ¿ya? Este, ellos son los claves porque ellos pusieron locales y el culto que antes era solamente comunitario interno, ¿ya? Para la comunidad de fe, ahora se convierte en un acto público, ¿no? Abierto para todos, ¿no? Y me parece que ahí viene el cambio, ¿no? El concepto ya son casi como unos 15 siglos, 16 siglos que tenemos de esa concepción. Y se ha perdido lo otro, lo que Jesús dijo se quedó en el camino, ¿no? El verdadero sentido, sí decimos que hay que adorar a Dios en espíritu y en verdad, pero el énfasis está en la localidad. No quiero decir que eso no signifique que no lo hagamos. Sí, hay que hacerlo, pero en tiempos en donde se puede hacer, donde haya la libertad y la adecuación, en donde haya, digamos, la libertad de poder hacerlo sin que nuestra salud, sin que nuestra integridad sea afectada, ¿no? Porque, por ejemplo, en un lugar donde hay persecución de la iglesia, por ejemplo, en África, en la India, en el mundo árabe, ahí no vas a poder hacer culto, ¿no? Porque no hay los medios ahí abiertos, no. Tendrá que hacer cultos, digamos, en casas, en algún lugar que no sea el culto público, ¿no? Bueno, esto creo que es un elemento que todavía está ahí, pero que también necesitamos tomar en cuenta. El amor es importante y servir a Dios, de paso, el culto más grande tiene que ver con el amor al prójimo. Si servimos al ser humano en sus necesidades, en sus problemas, en sus abatimientos, ahí estamos sirviendo a Dios. Jesús lo dijo, ¿no? Todo aquello que hiciste a estos pequeños, a mí me lo has hecho. Entonces, un molde, un modelo del culto se verifica en qué?
en nuestras acciones, ¿no? Y en nuestras acciones llevando el reino de Dios, el amor, a la gente y a los pueblos, ¿no? Esa es para la tarea de la misión y es la tarea de la evangelización también. Bien, tras ese aspecto, vamos a ir entonces a mirar algunos elementos. Ya pasamos por el asunto de Patmos. No sé si lo han visto los que faltaron la semana pasada, pero ese aspecto de Patmos es la clave para entender el sentido del culto. Un culto en el cielo que nos indica a nosotros cuáles son los perfiles que debemos tener nosotros para la adoración a Dios. Bien, lo que sí, lo voy a repetir, es lo que dijimos la última vez, que ningún error más fatal es pensar que la adoración es un placentero pasatiempo espiritual para el deleite sublime del alma. Si vamos al culto desde una perspectiva, digamos, egocéntrica o antropocéntrica, ese no es el sentido. O sea, no es para satisfacción del hombre, no es para un pasatiempo o un momento placentero espiritual, no es para el deleite nuestro. Algunos cambian esa figura, ¿no? De adorar a Dios y dicen, no, es para estar en un momento bonito, entonces quiero estar en ese momento sublime. Con Dios sí, pero me siento satisfecho yo, no, no el asunto de direccionar el tiempo para Dios, ¿no? Así que el Apocalipsis nos enseña la asombrosa seriedad, la solemnidad y la peligrosidad de la verdadera adoración. La adoración a un nivel meramente estético, el aggiornamiento, ¿no? Por bella que sea, no es más que una blasfemia y una abominación delante del Señor. Así lo decía Kierkegaard. La verdadera adoración tiene que llevarnos al nivel ético y existencial y estar delante del Señor de la historia, que está sentado en el trono, significa tener que comprometernos históricamente con su voluntad. Y Dios ha venido para servir. Por eso es que ese debe ser el elemento base que nosotros también tenemos que realizar, ¿no? Porque Dios sirve, Dios habla al hombre, nosotros tenemos que comunicar también. Bueno, aquí hay unas perspectivas culturales, no sé si lo quiero hacer desde aquí, pero o si no, José, podrías tú plantear entonces tu elemento, me parece, y luego yo puedo complementar, ¿te parece? ¿Ya? Pásamelo. Ya le envié al WhatsApp, pastor, por favor. Ya, perfecto. Entonces lo voy a poner acá y lo pasamos. Ajá. Lo que investigué fue partes de una misa. Ah, ya. Ya está. El otro es lo que está pasando. Vamos a ver. Me está demorando un poquito. El de Carlos. Ya. Muy bien. Y entonces te lo voy a poner aquí para que podamos verlo. Pastor, es un... Y lo compartimos en pantalla. Ya. Vamos entonces. Bueno, hermano, lo que investigué parte de una misa, lo que encontré, la información lo voy a compartir. Adelante, pastor. Los ritos iniciales, bueno, dice que corresponden a procesión de entrada, saludo inicial, acto penitencial y oración de colecta. Es al inicio cuando entran. Hay uno que se llama liturgia de la palabra. Es como una primera misa. Dice que es
con la que inicia la misa y consta de 3 partes principales: la lectura de la homilia y la oración de los fieles. Las lecturas, hay 3 lecturas durante la misa. La primera lectura se toma del Antiguo Testamento. Esta lectura la escucha sentados. Después de la primera lectura se lee o se canta un salmo. La segunda lectura se toma del Nuevo Testamento. No se toma un evangelio todavía, sino dice ya sea de los hechos, de los apóstoles o de las cartas que escribieron los primeros apóstoles. Esta lectura también se escucha sentado y después de la segunda lectura se canta un canto que se llama Aleluya, como expresando alegría. El tercero es donde leen un evangelio, se toma de alguno de los 4 evangelios de acuerdo al siglo litúrgico y narra una pequeña parte de la vida o la enseñanza de Jesús. Esta lectura la hacen los sacerdotes o el diácono y se le escucha de pie. Aquí está la 2, la homilia. En este momento de la homilia. Homilia. Homilia, como homilia. la I. Sí, homilia. En este momento de la misa, el sacerdote explica el significado de las 3 lecturas y su aplicación, y también la escuchan sentados. En la tercera parte de la primera parte de la misa es la oración de los fieles. Se la hace de pie. Juntos piden en voz alta a Dios por las cosas que los interesan, que les interesa a todos. Aquí, por ejemplo, piden también, dice, por el Papa, por los enfermos, por los muertos, por los pobres. Es una oración que hacen juntos. Después que acaba la liturgia de la palabra, que es la primera, comienza la liturgia eucarística. Esta liturgia se divide en 3 partes también. El ofertorio, dice que en esta parte de la misa se llevan las ofrendas, el pan y el vino al altar, y el sacerdote se las presenta a Dios, ofreciéndolas para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo. La consagración es el momento más solemne de la misa. En él ocurre el misterio de la transformación real del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y la comunión, ahí hay un momento de comunión donde todos tienen un momento de comunión, conversan, se cuentan. Eso es todo lo que averigüé del culto, pastor, parte de la Aquí misa. te quedaste a la mitad. Pero de todas maneras, gracias por el trabajo. Falta aquí y la otra parte, pues esto solamente está hasta la mitad, llegado hasta la parte de la homilía, ¿no? Pastor, yo hice todo, pues también de la misa. A ver, Ahí nos va a ayudar. si tú puedes conseguir la otra parte, a ver, ¿te parece? Pero yo lo voy a leer, aquí lo tengo, no lo he hecho en el Word ni en pero ya. Lo voy Pero a tampoco leer. lo tienes escrito como documento en Word, ¿no lo has hecho? Sí, no, tengo de acá escrito en mi hoja. Ya, bueno, entonces, de todas maneras, a ver. A ver, lo leo. Ya. Mira, primero es canto en la entrada y después un saludo inicial donde hace la señal de la cruz. Luego es el acto penitencial, una breve pausa en silencio. Canta hay un canto ahí, Señor, ten piedad. Es un acto que se repite siempre. Después es gloria, algo que no se cambia, un texto invariable. Luego sigue oración colectiva, su oración colecta, ¿no? Se recoge todas las peticiones de la comunidad. Después viene la liturgia de la palabra, desarrollada de la homilía. De ahí viene la primera lectura, suele ser tomada del Antiguo Testamento. Después, salmo corresponsal, se canta o se recita. De ahí viene la segunda lectura, tomada de los apóstoles. Después viene la aleluya, una aclamación.
luego el Evangelio, la homilía, el credo, oración de los fieles, son las peticiones, liturgia de la Eucaristía, parte central de la misa. Después el ofertorio, el pan y vino, oración sobre las ofrendas, plegaria eucarística, parte de la comunión, donde se hace rito de la comunión, donde se hace el Padre Nuestro, fracción del pan y todo eso, ¿no? Y rito de la despedida. Ya, muy bien, gracias. Mira, pastora. Bueno, parece que tú has llegado a esta parte, solamente que hay unos detalles que hay que trabajar. Básicamente tú has dado las partes que se hacen en una misa, que son básicamente, a ver, está el tiempo que dura entre 30 a 1 hora, ¿no? 30 minutos, 45 minutos, no más de 1 hora, ¿no? Los cultos, las misas son bastante cortas, pero curiosamente, mire todo lo que tiene, ¿no? Para realizar en ese tiempo, ¿no? Creo que los sacerdotes son bien preparados para eso y que en un tiempo tan reducido hacen todo este elemento. Claro, lo hacen tan rápido que a veces nos pasa el que el que va nomás a la misa no se da cuenta de todos los detalles que pasan en la misa, ¿no? Y esto es casi frecuente en todos, ¿no? De esto, por ejemplo, está la palabra que dijo aquí, que está la primera lectura que vendría a ser con el Antiguo Testamento, el salmo responsorial, es un responso, algo así, ¿no? Hablando de las almas también. Y la segunda lectura, que es de los Hechos y de otras epístolas, y el otro, la lectura del Evangelio, ahí sí, luego la homilía propiamente, que es la predicación, pero le llaman homilía, ya, que no dura más de 20 minutos, 30 minutos también, o menos O quizás, 15 minutos. o 15 minutos en algunos casos. Es tan corto que pasa desapercibido, ¿no? En nuestro servicio nosotros le hacemos más énfasis en la predicación. La homilía es la predicación, ¿ya? Claro. Pero la homilía, no crean que también es un elemento así que pasa, para quizás por la práctica, pasa desapercibido. 15 minutos no es mucho, pero si lo toma bien, ¿ya? Y si se afirma el sacerdote, ese es el mensaje central. Yo tengo varios documentos ahí y libros sobre las homilías, ¿no? Y cuántas homilías se utilizan y están en la Biblia, por ejemplo, ¿no? Desde ahí plantea esa perspectiva. Y también tengo las homilías de Juan Crisóstomo sobre sobre el Evangelio de Juan, ¿no? Son 3 tomos. Ahí entonces nos enseña más o menos el valor de toda esta práctica que también se da en la ortodoxa, por cierto, ¿no? En la iglesia ortodoxa hay un elemento muy parecido, solo que la iglesia ortodoxa el culto es más largo, demora 2 horas, es mucho más largo, entonces la homilía también ocupa más espacio. Bien, otra de las cosas que después de la liturgia de la Eucaristía está compuesta de 2 partes. Es el ofertorio, o sea, el inicio donde se va al sagrario, ¿no? Donde están los elementos, ¿no? El pan y la copa, y se saca y se hace la plegaria eucarística, que tiene que ver con la oración con los elementos de la cena o de la Eucaristía. Entonces está el inicio, el prefacio, el Santus también, ahí toda esa plegaria tiene estos elementos, ¿no? Plegaria, prefacio, el Santus, ¿no? Una aclamación, la epíclesis, que es una forma de pedir la guía del Espíritu Santo, ¿no? Y específicamente, quiero mencionar aquí tengo este elemento, ¿ya? Que tiene que ver con
una especie de recordación, ¿no? Vamos a ir más exactamente para trabajar este aspecto. Aquí, por aquí está. La invocación, ¿no? La invocación al Espíritu Santo, ¿no? Para que y los dones, cuando se habla de los dones, no está hablando de los ministerios, los dones, está hablando de el don del pan y del vino, ¿no? Quedan consagrados. Pastor, En esa, disculpe, sí. está todavía mostrando el trabajo Sí, que sí. hice. Ah, ya. Ya. Entonces lo Sí. voy a cambiar, sí. Está hablando de Disculpe. la ortodoxa, creo. Sí. Ujú. No estoy hablando de la ortodoxia, estoy hablando De la de... misa católica. Así es, Ya, pastor. sí. Entonces, ya, aquí estamos, ¿no? Aquí, esto es lo que estaba enseñando. Yo pensé que estaba pasando esto ya, aquí está. Sí, pastor. Si Eh, estaba ahí, solo que se cambió. ya, ese es Ya. el Picles, ya. Ah, claro, porque después yo, entonces me pasé a esta figura, ya, y ahí estaba, ¿no? Es la plegaria del Espíritu Santo para consagrar los dones, ¿no? Quedan consagrados porque esa es la idea, ahí es donde se convierte el cuerpo, el pan en cuerpo y la copa en sangre, el vino, en sangre de Cristo, ¿ya? Para que se pueda recibir la comunión y la comunión que básicamente es la entrega de la hostia, ¿no? Esa es la Eucaristía o comunión. Eh, Ahí hay una corrección, José. Cuando dice comunión, no es que tienen un momento entre la gente, los que están ahí, los fieles, no. No, la comunión tiene que ver con el tiempo de la Eucaristía. Es el tiempo donde participas, ¿ya? Y el sacerdote te da la hostia y la recibes, ¿no? Entonces ahí ya ha sido consagrada, ya se pone entonces eso como parte y ahí es donde esa consagración de paso, ahí se está ofreciendo a Cristo en sacrificio, ¿no? Inclusive el sacerdote dice algo parecido a eso, Señor, que este sacrificio no sea aceptable a ti, ¿no? Algo así. Es es la condición de que el Señor ha cambiado entonces estos elementos en pan y el pan en cuerpo y el vino en sangre de Jesucristo, ¿no? Eso es uno de los elementos que tiene el rito de la misa, ¿no? Ese es el fundamento. Sin esto no hay misa, recuerden. Lo otro es la anamnesis, que es las intercesiones, ¿no? ¿Ya? Intercesión por los misterios de la vida de Jesucristo, de los santos, de la Virgen, las peticiones al Papa, al obispo, todo ese tipo de cosas que mencionó, creo, por ahí nuestra hermana Alejandra. Y la doxología, ¿ya? Que es algo así como esto: a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo sea, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Y la gente dice amén, que de paso, la misa es antifonal. Siempre la gente está con amén o aleluya o diciendo alguna frase o palabra que requiere el momento, ¿no? Como respuesta. Bien, entonces, este rito de la comunión, entonces, es el elemento, aquí estamos hablando de la consagración, ¿no? La consagración, ¿ya? De la plegaria eucarística, que es la consagración, contiene todos estos elementos del Sanctus, el prefacio, primero el prefacio, después el Sanctus, ¿no? Y de hecho, esto es lo que nos plantea este aspecto de la liturgia, ¿no? Luego, entonces, de eso ya viene el rito de la comunión, que es el rito propiamente de la de hacer cola y pasar. Entonces,
a obtener los elementos del cuerpo y la sangre de Cristo, ¿no? O en todo caso, simplemente lo que se llama la harina, el pan, ¿cómo le llaman? La hostia, ¿no? Bueno, después de eso, entonces está el Padre Nuestro, ¿no? Y está también el rito de la paz. Ahí sí, el sacerdote dice, Deos la paz, ¿no? Y toda la gente se abraza y dice, la paz sea contigo, la paz sea contigo, ¿no? Ese es el único acto donde la gente está, digamos, participando uno a otro. Y bueno, la fracción del pan, ya hemos dicho también, ese es otro elemento, ¿ya? Luego, Agnus Cordero, o sea, todo esto pertenece al rito de la comunión, por si acaso. El rito de la comunión, ¿ya? O sea, en el proceso de ir a asumir esto, ¿ya? Lo otro era la consagración. Aquí es el rito de la comunión. Entonces, hay un Padre Nuestro, hay el rito de la paz, está la fracción del pan, es decir, el cortar, ¿no es esto? ¿Ya? Luego el hecho de que presentar al Cordero de Dios, ¿no? Que quita todo el pecado del mundo, y este es el Cordero, ¿no? Este es el Cordero, y es la hostia, ¿no? Y entonces se hace ya la comunión propiamente, que es recibir la hostia. Y luego, de pasado todo ese proceso de los que participan, viene la purificación de los vasos sagrados. Es decir, el sacerdote comienza a limpiar, ¿no? La copa, el plato, el vaso, hay un vaso con agua, perdón, una jarrita, creo que puede estar por ahí para lavarse. En fin, todos esos detalles que tienen que ver con la purificación, ¿no? Ahí mismo hacen ese rito. Luego está la oración de la Sagrada Comunión, agradeciendo entonces por la Eucaristía que se ha hecho. Y viene después el rito de la despedida y una bendición final, ¿no? Ese es más o menos lo que tiene el culto de la misa católica. Antes de eso yo quería, no entré por este lado, pero cuando hablamos de la misa ofrece a Dios el sacrificio de Jesucristo, ¿no? Y a una invocación del Espíritu Santo. Este es el elemento trino que tiene el culto, pero tomando en cuenta el asunto sacramental del hecho ritual del sacrificio de Jesús, que en cada misa se da y que se conoce como sacrificio incruento. El sacrificio hecho en la cruz por Jesús hace 20.000, ¿cuántos son? 2.000 años, ¿no? Él, eso lo hizo, a ese sacrificio se llama sacrificio cruento, porque fue doloroso y derramó él su sangre. Pero lo que se hace en la misa, entonces, también es un sacrificio al estilo de los sacrificios judíos, pero se le llama incruento y necesita el ministerio sacerdotal para realizarlo, porque así como el sacerdote judío iba al templo y hacía, y era el que ofrecía los sacrificios, hacía el rito del holocausto, igual necesita el sacerdote para realizar el sacrificio incruento, ¿no? De presentar a Cristo nuevamente y que sea él sacrificado, ¿no? Esa es la figura que tienen, y que, bueno, la reforma reformuló este aspecto, rompe con esa condición porque nos apegamos a que el Señor murió una sola vez y para siempre. No hay rito que pueda hacer repetir, puede hacerse memoria, sí, Jesús mismo lo dijo, y tenemos que hacer memoria de eso, ¿no? Cada vez que tomamos el pan y la copa, eso lo hacemos como recordación y para memoria. Eso tiene que estar presente. Eso sí, es parte del legado que Dios nos ha dado, y lo mantenemos también en la Iglesia Reformada, la Iglesia Evangélica. Pero el caso es que ellos sí le dan una importancia sacramentalista. Nosotros no le damos ese sentido, ¿no? Aunque el sacramento del bautismo y de la cena del Señor son para nosotros
sacramentos no tienen poder o no tienen capacidad, hemos de perdonar o ser procesados para nuestra salvación. No, o sea, no son medios de gracia. Ese es el concepto que tiene la Iglesia Católica, es la diferencia. Para ellos sí son medios de gracia. No solamente estos dos sacramentos, sino los restantes, los 5 que acompañan, que son 7 en realidad, que la Iglesia Católica asume, ¿no? Y dentro de ellos está, dijimos, el bautismo, la confirmación, ¿no? El matrimonio también es un sacramento, por eso que lo ven como inviolable, irrompible. El ministerio sacerdotal también es otro, la penitencia, ya me estoy olvidando, la comunión, ¿no? O la Eucaristía, ¿no? La cena del Señor. La penitencia, otro elemento, ¿no? Luego tenemos el servicio sacerdotal, el matrimonio y luego finalmente lo que se llamaba antes unción por los enfermos, ¿no? Bueno, creo que hoy día se llama unción por los enfermos, antes se llamaba extrema unción, que quiere decir es dar los santos óleos, ¿no? O sea, prepararlo preparar a la persona para que ya muera en paz, tranquilo, ¿no? Esa es la idea que tienen ellos como un sacramento, que el sacerdote tiene esa capacidad para perdonar pecados, ¿no? Eso es lo que les indican, porque el sacerdote tiene una función y un oficio que implica que es como Cristo. Ese oficio se llama alter Cristo. Un sacerdote, entonces, cumple su oficio alter Cristo. ¿Qué cosa significa eso? Alter Cristo significa que es otro Cristo. El sacerdote asume ser Cristo y por tanto la figura de Cristo, representante de Cristo, pero él siendo Cristo es el que perdona pecados, ¿no? La Biblia nos dice que no, los hombres no podemos perdonar pecados, pero ellos hacen eso porque el ministerio de Cristo está ahí en ellos y ellos representan a Cristo, son alter Cristo, ¿no? Esa es la diferencia. El pastor no es un alter Cristo, no es alguien que representa a Cristo, es un servidor de Dios, un servidor de Jesucristo, pero nunca va a estar en el lugar de Cristo, no puede perdonar pecados. Entonces, cuando nosotros hacemos llamado para que la gente venga y reciba a Jesús como su Salvador, ahí hay perdón de pecado. Pero eso lo hace el Señor, no el pastor, ¿no? Ahí hay una diferencia. Bueno, siguiendo esta parte, aquí entendemos otro elemento del culto y perspectivas cultuales del culto católico, más allá de la misa, porque creo que la misa está centrada en este asunto del sacrificio, y ahí donde posiblemente un católico diría, bueno, pero en la misa no vamos a adorar a Dios, ¿no? Hay otras formas de adorar a Dios. No digo que eso no sea, ¿no? El culto católico central es la misa, ese sentido, es vital para ellos, y está en los no sé si en sacramentos también creo, pero en los mandamientos católicos que tiene que hacer, oír misa, ¿no? Guardar misa le llaman, ¿no? Es oír la misa, ¿no? Y no una vez en su vida, ¿no? Implica también otra situación. Todos los domingos, dice. Todos los domingos y las fiestas de guardar. O sea, en todas las fiestas católicas, el creyente católico tiene que estar en la misa, ¿no? Entonces, esto también le da un carácter, digamos, de afianzamiento hacia la gracia, ¿no? ¿Ya? Un carácter que implica una mediación y que les da entonces capacidad para poder entonces entrar en la gracia de Dios. Pero también existen formas de culto que se distinguen en la enseñanza, pero en la práctica se confunden uno a otro, resultando en adoración, ¿no? Cuando hablamos de la forma de culto
que se distingue en la enseñanza que da el sacerdote, la iglesia, pero el fiel, el feligrés común y corriente, generalmente no sabe diferenciar con respecto a esta perspectiva de la adoración y del culto. Y por eso, bueno, de todas maneras ellos enseñan que hay tres maneras, ¿no? El culto de adoración a Dios, que es la latría. Entonces, todo servicio de latría es en sentido de adoración a Dios. Y la misa tiene que ver con eso también, ¿no? Es por autonomacia ese sentido de adoración a Dios, latría, la misa. Dirigido a Dios, aunque a veces en la iglesia, en la misa se habla de los santos o se pide la intercesión de tal santo y también se pide de la Virgen María. Entonces ya no es solamente una adoración a Dios, ¿no? Pero ahí está la otra parte que diferencian ellos de adoración a Dios, es el culto de veneración a los santos. Esto quiere decir la dulía. Dulía, el servicio a los santos, el servicio a los siervos, ¿no? Dulía es servicio. La dulía entonces es la veneración a los santos. Ellos dicen, no, nosotros no adoramos a los santos, no, los veneramos, dicen, ¿ya? Pero en la práctica, lo que se da para Dios es la misma figura que se da al santo y se da a la Virgen. Y a veces a estos dos últimos se les da más interés, porque como Dios es en espíritu, que a veces como se pierde ese sentido, nada más se guarda para la misa. Pastor La iglesia Sánchez, permite... Sí, sí. disculpe, estos cultos como la tría, dulía, ¿están incluidos en cada misa que se da o son Están cultos? presentes, o sea, los actos católicos están presentes. En la misa hay latría, en la misa hay dulía y en la misa hay hiperdulía, ¿no? ¿Por qué? Porque la latría es a Dios, ¿no? El a Dios en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero también está presente la dulía, ¿ya? Porque a veces hay misas que tienen que ver con el santo, ¿no? El día del santo, ¿ya? Y entonces se ofrece esa misa en conmemoración al santo. Ahí está la dulía, es la veneración, ¿no? ¿No? Por ejemplo, cuando en octubre en Lima todo el mes está dedicado al Señor de los Milagros. Entonces, ¿qué hace el sacerdote de la iglesia? Ofrece una misa en presencia de esta imagen del Señor de los Milagros, ¿ya? Y la gente entonces, y la misa tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con ese del milagro. Bueno, estoy haciendo un ejemplo, todavía eso es una figura que nos da por una representación de lo que más o menos es el Señor y su sacrificio. Pero en otros casos, por ejemplo, en San Martín o a la Virgen de las Mercedes o a la Virgen del Carmen, en fin, ¿no? O al santo tal o santo cual, ¿no? Y a eso me refiero, que se hace por el tiempo de semana de conmemoración de la semana del santo patrón, ¿no? Entonces se hace su misa y ahí es donde se hace la veneración, ¿no? Y se hace la procesión, las oraciones, las velas, se acerca la imagen, en fin, todo eso. Y el sacerdote dice, no, eso no es adoración, eso es veneración, ¿no? A nosotros no adoramos eso, es veneración, ¿no? En la práctica sí se denota que hay una adoración, ¿no? Pero bueno, ahí está la cosa. Es una cuestión de percepción diferente que la que tenemos nosotros, o lo que pondría cualquier persona, o un sociólogo de religión cuando ve las manifestaciones religiosas populares, ¿no? Donde la figura es bastante notoria de ese tipo de ritos, en donde hay una dedicación, vocación, consagración del oferente ante esta imagen o ante ese cuadro, ¿no? Que algunos llaman, que ellos llaman veneración, los sacerdotes, pero que está ligado a la adoración, ¿no? ¿Ya? Pero como dicen ellos, no es que
la adoración solamente es a Dios, ¿no? Entonces no está cometiendo nada, ¿no? Pero esa es creo que, ¿cómo le llamaríamos? Es un pretexto o una excusa, ¿no? En la práctica no hay diferencia, ya he dicho. Y es más, cuando ya llega al aspecto del culto a la Virgen María, que es el concepto de hiperdulía, es la veneración en extremo o adoración en extremo, ¿no? Ahí encontramos esta figura de que solamente le pertenece a ella, ¿no? A ella, en sus diferentes avocaciones, ¿no? Y ahí viene el asunto, que la Iglesia permite también la veneración de imágenes y de reliquias sagradas de Cristo, de los santos y de la Virgen, ¿no? Como parte de la práctica de la fe, como práctica de una vida espiritual correcta, según yo, que eso ayuda a la fe, que ayuda a estar en el camino, ¿no? Bueno, esa es su forma de ver este asunto. Ahora, a partir de lo anterior, de estos tres conceptos básicos, ¿no? De dulía, no, latría, dulía e hiperdulía, de aquí se sacan 5 tipos de culto o tipos que tienen que ver con esas palabras que hemos mencionado. Es la latría, una, que es el culto dado solamente a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que la latría absoluta es para Dios. Ahora, la latría relativa es el culto dado a imágenes y reliquias de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Santísima Trinidad, especies de la Eucaristía. Todo eso está en este rango de la latría relativa. La latría absoluta, no hay un objeto de marca, ¿no? O algo que tocar o algo que asumir, ¿no? Es el culto a Dios, que sería en espíritu también, ¿no? La tría absoluta. La relativa, habíamos dicho, tiende a qué? A tener un objeto, ¿no? Que representa, ¿no? Al personaje al cual se está riendo culto, se está riendo adoración. Posiblemente algunos dirán, bueno, el objeto no necesariamente le adoramos, pero hay unas expresiones que rayan con el asunto, ¿no? Por ejemplo, besos, abrazos o tocar la imagen, la expresión como que si tú estuvieras viendo a Dios mismo en esas imágenes, y ya es bastante elocuente, ¿no? Entonces, ahí hay una latría relativa, o sea, en la práctica estás adorando a Dios, pero esas imágenes están presentes ahí, ¿no? Que esa es la figura que el Señor te dice, no adorarás esas imágenes. El católico dice, no, es que no se está haciendo la imagen, es la representación y es como si fuera Dios el que está ahí, entonces por eso lo adoramos, ¿no? Entonces a Dios se adora, no a ese güey, a ese yeso, no lo adoramos a ese yeso, pero el creyente común y corriente y silvestre, pues no diferencia eso, no lo diferencia, ¿ya? Y al final, y eso se convierte en su Dios, ¿no? Bueno, ahí viene el problema. El número 3, la hiperdulía, que es el culto a la Santísima Virgen, ¿no? Y que ya por ser hiperdulía es un culto absolutamente hacia ella, ¿ya? Y aquí también diría que esa hiperdulía tiene varias formas, pero especialmente tiene que ver con las expresiones de la Virgen, que se le conoce como advocaciones, ¿no? Creo que hay que ponerlo por acá también, ¿no? La adoración y veneración, ¿ya? Por medio, a través de las advocaciones, ¿ya? A través de las advocaciones. ¿Qué cosa es una advocación? Esta figura de la vocación es muy parecida al concepto también de adoración y veneración a Dios, ¿no? Por medio de imágenes y por medio de cuadros, ¿no?
o de representación de objetos también, ¿no? Por ejemplo, una advocación que corresponde a Dios es, a Jesús, es el corazón de Jesús. Eso es una advocación, ¿no? Otra advocación de Jesús sería, por ejemplo, el Cristo de los temblores. O otra advocación sería las cruces. Acá en Perú tenemos muchas. La cruz de Caravaca, bueno, esa es de España. La de Uruguay, la cruz de Chalpón, la cruz de, no sé, por ahí. Hay diferentes nombres por ahí. ¿Ya? Entonces eso se llama advocaciones. ¿Ya? Todo lo que se refiere entonces a la obra. El Señor de los Milagros, por ejemplo, es una advocación del Señor Jesucristo, ¿no? ¿Ya? Entonces, son advocaciones. Las advocaciones en sí misma, la Iglesia trata de decir que es una idolatría, pero se convierten en ella porque el uso popular de cómo se hace el acto público de rendir de alguna manera servicio a estas imágenes, ya lo convierte en una especie de adoración, digamos, idolátrica, ¿no? Eso ya tiene ese peso. Aunque lo veamos en el sentido del pueblo, dentro de la religiosidad popular, como algo de expresión folclórica de la religión, como una espiritualidad del pueblo, ¿no? Así también se llama, lo que expresa la gente que cree, y eso que cree lo expresa, y bueno, hay que respetar eso porque es la expresión del pueblo, ¿no? Creo que en este término está bien el asunto de respetar la decisión del pueblo cuando elige, que de paso los políticos cuando llegan al puesto que es elegido se olvidan, pero solamente invocan eso, ¿no? Invocan cuando hay elecciones. Pero ese es digo que lo único que el pueblo puede hacer, esa perspectiva, pero en términos religiosos no puede elegir la forma de adorar o de servir o de hacer su acto religioso, ¿no? Ahí tiene que pasar por las normas que la iglesia tiene, ¿no? Y cómo entiende el asunto de la adoración. Bueno, entonces, para la Virgen, una advocación sería, ¿qué cosa? Por ejemplo, vamos a poner la advocación de... La Rosa de Guadalupe. Podría ser, la Rosa de Guadalupe. Pero eso creo que es una novela. No. Guadalupe. Guadalupe sí. Todas las formas de vírgenes que han aparecido como culto, ¿no? La Virgen de Guadalupe, la Virgen de la Merced, la Virgen del Carmen, la Virgen de Chapi, la Virgen de Lourdes, la Virgen de... Bueno, hay tantos nombres que a veces ya me olvido, ¿no? No se olvida de la cantidad, es una serie de vírgenes que parece que fueran muchas, ¿no? Y tienen nombres diferentes, y cada una como una personalidad particular, y ya como que una personalidad también individual, cada una, ¿no? Entonces, la de las Mercedes, la del Carmen, la de Guadalupe, la de Chapi, la de Lourdes, la de, ¿cómo se llama? De Fátima, ¿no? Cada una tiene sus características y entonces la gente le da una particularidad, ¿no? Dentro de esa vocación y así adora a la Virgen. Pero está, otra vez, esa práctica es folclórica, popular, pero tiene sus brillos idolátricos. Lastimosamente tiene eso, ¿no? ¿Por lo que? Porque la Biblia habla también de ese aspecto, cómo debemos adorar a Dios y venerarlo también, ¿no? En todo caso, adoración y veneración solamente se rinde a Dios. Y la última parte es de la dulía absoluta, que es el culto reservado a los ángeles y a los santos, que es también al estilo de espíritu y en verdad, ¿no? Entonces no necesitas tú tener un objeto para rendirle un culto a un ángel o a un santo, ¿no?
simplemente con invocar su nombre ya estás haciendo el culto. Pero la otra, la adoración relativa, sí es el culto a las imágenes y a las reliquias de los santos. Y también de los ángeles, ¿no? También puede haber imágenes de santos, claro que hay. Por ejemplo, el ángel guardián, ¿no? ¿No? No sé si existirá, pero por lo menos el arcángel Miguel. Hay en iglesias donde se venera, ¿no? O el ángel Gabriel, ¿no? En fin, hay figuras de ese tipo que la iglesia permite de alguna manera, ¿no? Pero otra vez esto, esa actitud, ¿no? Tiene mucho de idolatría, ¿no? Es decir, me estoy identificando con el ídolo, estoy siendo uno con ese ídolo, ¿ya? Ese es un elemento que hay que tener cuidado. Más allá de qué cosa es lo que hace, porque por ahí he visto a un sacerdote católico hablando que quiere sujetar siempre contra los pastores evangélicos, protestantes, y él se burla y que dice que está hablando de la oración y comienza a hacer cosas extremadamente salidas de los cabellos, ojalá de los cabellos, que para explicar la cuestión de la adoración. Me parece que ahí faltó algo de una explicación adecuada. Pero en fin, aquí entonces tenemos esta figura. Más allá entonces de la adoración que corresponde a Dios, la veneración que da a los santos y la veneración que se le da de una manera muy particular a la Virgen, superior a la de los santos, estos actos, estos dos últimos, en la práctica la gente no distingue y como que pasan a ser lo esencial para la adoración. Y esa tendencia que tiene el ser humano, ¿no? De alguna manera a divinizar cosas, ¿no? Y a asumir la divinización en los objetos, ¿no? En las imágenes. Eso hace que se pierda el sentido entonces de adoración finalmente al Dios verdadero, ¿no? Esta es una cuestión que está ahí presente que necesitamos romper entonces con respecto a la cuestión católica. Bueno, ¿alguna pregunta sobre eso? Si no pasamos al culto ortodoxo. Está bien claro la explicación, pastor. Seguimos. Ya, perfecto. Entonces no sé si nadie quiere, entonces muy bien, vamos a entrar. Voy a ir a lo ortodoxo y de ahí, Carlos, entras a tu tema, que es parte de eso, porque es parte del culto copto, algo tiene que ver con eso. La Iglesia Ortodoxa es formalmente llamada la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa, ¿no? Así se le conoce, ¿no? La Iglesia Católica Ortodoxa, que básicamente es una confesión de cristianos que en el siglo XI salieron, fue la primera escisión o división de la Iglesia, ¿no? En 1054 después de Cristo, ¿ya? En la Iglesia del Oriente que sale y deja a la Iglesia del Occidente, es decir, la Iglesia de Roma, para asumir un cristianismo sin una relación con el papado, ni la sujeción al papa ni a los cardenales. Entonces, esta iglesia se hace a sí misma. Pero reclama una cuestión aquí, ¿ya? Es una iglesia de confesión cristiana cuya antigüedad tradicionalmente propone ser que se remonta a la época de Jesús y a los 12 apóstoles, ¿no? O sea que ellos pretenden decir que son la verdadera iglesia. Bueno, eso de reclamar la verdadera iglesia, las tres están reclamándose la verdadera iglesia, ¿no? Es decir, las tres, los tres movimientos más grandes, la ortodoxa, la de Roma y la iglesia protestante, ¿no? Los tres asumen ser la verdadera iglesia. Bueno, si son la verdadera iglesia, ¿por qué no se unen? Dirán uno. No, es que ya es bien difícil unir algo que es tan complicado volverlos a hacer en una misma línea, o a quién se somete a quién y quién deja a quién, ¿no? Hay muchas cuestiones ahí que dilucidar
y por supuesto es imposible una cuestión así. Lo que sí puede haber es quizás relaciones, conversaciones interconfesionales y acuerdos, ¿no? Para colaboración, pero que no implica entonces una, digamos, sujeción de una a otra, ¿no? Cada una es libre y cada una es, digamos, autónoma para realizar su tarea en la misión que Dios le ha dado, ¿no? Ahora, para la Iglesia Ortodoxa no existe la primera comunión, ¿no? Ahí ya saben ustedes qué cosa es primera comunión, ¿no? Ese es lo que se conoce como el primer encuentro con Cristo, ¿no? La primera vez que joven o niño participa de la cena del Señor o de la Eucaristía. Evocan sí en la comunión con el pan y el vino, invocan al Espíritu Santo. Los sacerdotes, por otro lado, los ortodoxos, se les llama sacerdotes, a los ministros del paso, a los ministros ortodoxos se les llama sacerdotes, y ellos pueden contraer matrimonio, es decir, hacen familia, ¿no? Se casan y tienen hijos. Aunque ellos lo hacen, si un sacerdote se casa, entonces ya no podrá ser obispo. O sea, en cuanto al avance, ya el obispo tiene que estar dedicado solamente al Señor y estar sin casamiento, sin compromiso de matrimonio. Es decir, sin familia, ¿no? Para dedicarse solamente al ministerio. La misa solo puede ser celebrada una vez al día en el mismo altar. Una vez al día. A diferencia del católico que lo hace, puede ser en el día varios momentos, ¿no? Varias misas se pueden dar, ¿no? En caso de la ortodoxa solamente una vez al día. La misa básicamente es semejante a la misa católica y la centralidad está en la Eucaristía, ¿no? Otra vez ese elemento también importante. La ceremonia tiene una duración de 2 horas, a diferencia de la misa católica que dura entre media o 1 hora. En el momento de la paz, los fieles ortodoxos no se estrechan la mano. Antes de comulgar, el arzobispo y los diáconos pasan la copa que simboliza la sangre de Cristo por el corredor de la iglesia, ¿no? Como que está limpiando alrededor, ¿no? Entonces, antes de comulgar, pasan la copa. Entonces, ¿no? Como muy parecido a lo que hacemos en nuestra iglesia cuando se reparten los elementos, ¿no? Y las copas se van repartiendo para participar de la cena. Bueno, ahí tenemos una cuestión muy sucinta del asunto, ¿ya? Solamente quiero mencionar aquí algo más, que hay algunas ramas de la iglesia ortodoxa. Está la de Constantinopla, Antioquía, Alejandría, Jerusalén, la de Rusia, la de Ioria, la de Serbia, de Rumanía, de Bulgaria, Chipre, de Grecia, de Albania, Polonia, la República Checa y Eslovaquia. Y también hay iglesias en América y en Ucrania, ¿no? Como se dan cuenta, la mayoría son de la parte oriental de Europa y parte de Asia, ¿no? Aquí la que más interesa es la de Grecia y también la de Rusia, ¿no? Que son las que, digamos, tienen más influencia, ¿no? El lenguaje litúrgico es el griego, el árabe, el eslavo, eclesiástico o las lenguas vernáculas, es decir, las lenguas en que se hablan en cada región, en cada país. Algo más que quiero mencionar de esto, de la iglesia ortodoxa tiene un sentido muy particular sobre la salvación, ¿no? Para ellos el hombre creado perfecto para Dios se apartó de Dios y por medio de pecado, y la salvación de las torturas infernales después de la muerte y la adquisición de la vida eterna se realizó por Jesucristo tras su encarnación y la unión en él de dos naturalezas, la divina y humana, ¿no?
Este fue de lo que se llama la, la unión hipostática, ¿no? Y la diferencia entre una, el sentido, ¿no? De esas dos naturalezas, lo divino y humano, como diferenciados en sí mismos, ¿no? Entonces, ahí eso se conoce como el dioficismo. El dioficismo. La iglesia del occidente y del oriente son bastante diofisitas, ¿no? Bueno, dio es dos y fisita es de fisis, naturaleza, ¿no? Dos naturalezas. Entonces, Cristo hay dos naturalezas. Eso quizás algunos teólogos de la época de los padres de la iglesia dijeron, no, es imposible. No puede haber dos entes, dos seres en un solo supósito, decía, ¿no? O está uno o está el otro, y ahí vienen las diferencias y los debates que tuvo la iglesia con respecto a eso, ¿no? Ganó finalmente esta idea de las dos naturalezas. Yo creo que Jesús tiene una sola naturaleza, y esa naturaleza es divina humana, no diferenciada, ¿no? Sino que están unidas. Bueno, esa es más o menos la figura aquí, algo más que para ellos la Trinidad es importante y se resume en el símbolo de Nicea, en el concilio de Nicea y el concilio de Constantinopla, ¿no? Y Dios Trino, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo, de una sola naturaleza e indivisible. Ya hemos dicho la unión hipostática, en este caso también de la Trinidad, que comparte una misma esencia, increada, inmaterial y eterna, ¿no? Bueno, por ahí está más o menos esa figura. Luego, aparece aquí el patriarca de Constantinopla también, y algo de historia sobre la iglesia, ¿no? Hay mucha relación con lo islámico también. O es por los territorios que tenía antiguamente y que de alguna manera los ha tomado también la ortodoxa, ¿no? Bueno, aquí entonces quiero ver más o menos que hay unos patriarcados, se forman o se organizan como patriarcados. Y ellos están planteando también lo que se llama el ecumenismo. Hay mucha relación con la Iglesia Católica. ¿Ya? Está entonces la Iglesia Ortodoxa de Constantinopla, ¿ya? Que es la que está en Turquía. Está también la Iglesia Ortodoxa de Creta, de Finlandia, la Apostólica de Estonia, ¿ya? Y también hay una iglesia coreana también, ¿no? La Iglesia de Alejandría y Antioquía de Jerusalén son las que entonces están presentes. La Iglesia Ortodoxa del Monte Sinaí también, la Iglesia Ortodoxa rusa, la ucraniana, la letona, la japonesa, la china y la de Moldavia. También está la Iglesia Ortodoxa de Besarabia, Ortodoxa búlgara, chipriota, griega, albanesa, polaca, checa y eslovaca, la Iglesia Ortodoxa de Ucrania y también la Iglesia Ortodoxa de América, ¿no? Y está también la Ortodoxa de Macedonia, la Ortodoxia montenegrina y la Rusia Ortodoxa en verdad, ¿no? Bueno, ahí tenemos más o menos algunas de esas iglesias que van planteándose acá y que son expresiones, no muy grandes, pero que de una u otra manera influencian en su lugar de origen o donde tienen su trabajo de misión o tarea, ¿no? Eso que de verlo de ese modo, saber que también es una iglesia, está presente y que no debemos quitarle su lugar. En todo caso, saber un poquito más acerca de esto y la inquietud de saber que también hay elementos, a pesar de que estamos separados de un lado o de otro, el respeto de
de asumir que finalmente Cristo es el dueño y el Señor de la iglesia, ¿no? Eso creo que es uno de los elementos que hay que asumirlo y no dejarnos llevar entonces por los mezquinos intereses que a veces uno tiene, ¿no? De esa manera vamos a ver más bien el asunto, una diferencia adicional es el asunto de la división del filioque, que en los ortodoxos esto no está contado. Ortodoxo, ¿qué quiere decir eso del filioque? El filioque es que implica el concepto latino de que el Espíritu Santo también procede del Hijo, no solamente procede del Padre, sino también procede del Hijo. Para el ortodoxo dice no puede proceder del Hijo, tiene que proceder del Padre. Entonces no cree el concepto de la filioque, ¿ya? Bien, más o menos eso es algunos elementos que podemos plantear y vamos a mirar ahora el trabajo que tiene Carlos, ¿ya? Ya creo que no lo ha pasado por acá, voy a buscarlo, no lo tengo. Creo que acá está, ya. Encuentro islamo cristiano. Vamos a mirar aquí. Ya, Carlos. Ya, pastor, en la página 6, ahí está la liturgia. Página 6. Vamos a ir haciendo una lectura y explicando tal vez un poquito. Ahí, un poquito de arriba. Bueno, esta lectura sería bueno que la tengamos todos para que podamos comprender cuál es el trasfondo de esta iglesia, ¿no? Eso no es una iglesia nueva, es una iglesia, llamémoslo así, histórica, porque más o menos en el siglo V, se divide de la iglesia de Roma para poder formar su propia agrupación al norte de África, especialmente en Egipto, ¿no? Este caso, por ejemplo, es de un grupo pequeño, ¿no? Sí. ¿No? Uno de Que los no es ortodoxa. más de la iglesia ortodoxa, claro. Sí, un poco tiene influencia ortodoxa, pero la ortodoxia básicamente salió en el siglo XI. Acá está Claro. hablando del siglo V más o menos, o Sí. 4, 5, ¿no? 5 más o menos. Sí, sí, sí. O 6, ya. Aquí encontramos ya otra forma. La copta es una iglesia independiente, es dentro de los grupos cristianos que no son ni ortodoxos, ni católicos, ni protestantes, ¿no? Tiene influencia ortodoxa, sí. Sí. A ver. Tiene Sí. influencia ortodoxa, ¿no? Y es importante mencionar que la iglesia copta, si bien tiene una propia ubicación geográfica que sería Egipto, no todos los coptos se parecen. Hay ciertos coptos que difieren en cuanto a su liturgia, ¿no? Hay más católicos coptos o, bueno, cristianos coptos pegados a la tradición católica. Hay coptos más pegados a una tradición más ortodoxa propia de su forma de hacer su liturgia desde remoto tiempo. Y hay otros que han tenido un poco de acercamiento a lo evangélico, ¿no? Es interesante poder ver estas variantes. Pero al final, todos se agrupan dentro de un patriarcado, ¿no? Al igual que la iglesia ortodoxa, esta rama del cristianismo, poco conocida, pero que tiene cosas muy interesantes, tiene también su propia forma de gobierno, ¿no? Que es episcopal, y a la cabeza está el patriarca, ¿no? El patriarca copto. Entonces, cuando hablamos de la liturgia, de la vida litúrgica copta, vamos a hacer un poco la lectura de esto. Tenemos noticias de la liturgia de los cristianos de Egipto a partir del siglo IV. La lengua litúrgica era el griego, fue a partir del concilio de Calcedonia, el 451, cuando los textos griegos se fueron traduciendo al copto. Con ello se ponía de relieve la independencia respecto a Constantinopla, que sería la sede de la iglesia en aquella época. Algunos textos griegos continuaron usándose en la
en la misa, ¿no? Bueno, algo que el pastor ya mencionaba con el tema del monofisismo, ¿no? Esto sería una de las causas por la cual la iglesia copta se divide de la iglesia Roma, ¿no? De Roma. La liturgia copta es la llamada de San Marcos, con las 3 misas atribuidas a San Cirilio, San Gregorio, Nacianceno y San Basilio, ¿no? Son padres de la iglesia, propiamente padres de la iglesia oriental, distintas de la misa bizantina del mismo título, ¿no? Traducidas del griego. Tiene como diferencia la anáfora o canon, como notas propias del rito se señalan, las 4 lecturas de la misa, el trisagio que se canta antes del Evangelio y la gran intercesión con los dípticos de vivos y muertos. La misa de San Cirilio se usa en Navidad y Cuaresma. La de San Basilio queda reservada para los domingos, días de la semana y misas de difuntos. Es la más habitual, la de San Gregorio. Se reserva para las festividades, todo ello como norma general. Entonces vemos 3 formas de celebrar sus misas, ¿no? Sus encuentros litúrgicos, a través de 3 ritos que hacen mención a estos 3 padres de la iglesia. Sería largo presentar los libros de la liturgia copta. Bueno, ahí se remite a una bibliografía. Siguiente, un poquito más abajo, pastor. En las iglesias coptas, el altar se encuentra siempre detrás del iconosantorio, ¿no? Este lugar se llama el santuario o el heikal. Un poquito más arriba, pastor. Y el sacerdote penetra en el descalzo y con la cabeza cubierta. Detrás del iconostasio, coronado a lo largo con la imagen pintada de la Virgen María, y los apóstoles hay 3 altares, cada uno con una puerta que da al interior del templo. Normalmente el sacerdote usa el altar de en medio. Entonces un poco una cuestión bastante estricta en cuanto a la forma en cómo se desarrollan las sesiones litúrgicas dentro de sus templos, ¿no? La incensación del altar y de los fieles tiene lugar varias veces durante la misa, impregnando el templo de olor característico del incienso. Los diáconos y subdiáconos son numerosos y su participación en la liturgia es importante, pues son los encargados del canto y de las respuestas al sacerdote. Esto se comprende mejor si se recuerda que toda la misa es cantada. Entre estos cantores no es raro que haya algún ciego. La asistencia de los fieles a la iglesia es mayoritaria, pero dado que la misa dura 3 horas, su participación se entremezcla con veneración de los íconos, que son numerosos en el templo. Entonces hay este tema de la iconoclasia, ¿no? No sé si está bien el término. Se veneran los símbolos propios del cristianismo. No se habla de santos, ¿no? Pero sí de íconos, cruces, ciertos lugares, altares, y hay una especie de adoración referido a eso. Entonces la misa es de 3 horas, hay un cántico, el idioma que se habla aquí es el copto, y un poquito más bajando, pastor, es la forma histórica de celebrar este tipo de misas. De hecho, la participación del pueblo en el rito copto puede considerarse bajo 3 aspectos: la participación del silencio, de los gestos y de la palabra, ¿no? En cuanto a la primera manera, hay que considerarla como un modo interior de vivir la misa. Es interesante porque líneas anteriores a esta parte se habla de que los coptos tienen una tendencia más espiritual al momento de hacer su actividad litúrgica. Esta rama, el cristianismo copto, no es netamente intelectual, más bien es de contemplación, una práctica más contemplativa, más mística de lo que significa la fe cristiana. Entonces, esto es un poco lo que explica esto, ¿no? Vivir interiormente la propia fe, cuando está en misa, cuando se está congregado, ¿no? A esto ayuda el hecho de que las oraciones se dirigen ordinariamente en plural, nosotros y todo el pueblo. Es el diácono quien invita al pueblo a orar, o tal cual intención a lo largo de la misa, el sacerdote absuelve y bendice al pueblo repetidas veces. Todo contribuye a que los fieles vivan la liturgia desde dentro. La participación por medio de los gestos de pie, que es la postura más común, la cabeza inclinada, prosternación en el momento de las epiclesis y las santas
Santa Santis, ¿no? El beso de la paz, que se concreta en un enlazamiento de las manos que luego se llevan a los labios, ¿no? Una forma muy, muy árabe de saludarse y de mostrarse afecto en este espacio litúrgico. La postura de rodillas se reserva para algunos actos penitenciales del Viernes Santos. La participación de la palabra es bastante frecuente, sea que se trate de aclamaciones y cantos que son ejecutados por el coro, pero a los que buena parte de los fieles se asocia, aunque sea con el detrímeno del propio canto, ¿no? Las expresiones Kyrie eleison, estamos hablando de términos griegos, y el amén son muy frecuentes, en este último como asentimiento a las peticiones del sacerdote. Vamos bajando, pastor. Normalmente se observa la separación entre los hombres y las mujeres. Los niños y las niñas pueden alternar con unos y con otras. El pan de la misa es el pan ácimo. No es raro que junto a la iglesia haya un horno, donde se cuece únicamente el pan para el sacrificio y los panecillos benditos que se reparten entre los fieles que no hayan asistido a la misa. En la iglesia copta ortodoxa no se reserva el Santísimo, no existe el sagrario, y el sacerdote consume todo el pan consagrado. Tampoco se dice más que una misa en el mismo altar el mismo día, ¿no? Sería el momento de decir sobre la música copta que esencialmente es religiosa y litúrgica. Hoy no es difícil acceder a la música copta, puesto que existe una gran variedad de grabaciones, sobre todo de la misa, cantos, himnos. Pero, ante todo, ¿cuál es el origen de la música copta, ¿no? La señorita Jona Borsay, miembro de la Academia de Ciencias de Budapest y especializada en musicología, ha pasado más de 2 años en Egipto a partir de 1966 para tratar de recuperar la música del Egipto antiguo, cosa que había intentado ya otros. Seguimos bajando, pastor. Por pinturas murales de la época faraónica, conocemos algunos instrumentos musicales de la época, así escenas de danza y de la vida cotidiana o incluso de acontecimientos particulares como el matrimonio, la muerte. La señorita Borsay no se ha contentado con escuchar la historia y la arqueología, sino que ha querido escuchar y analizar la música viviente del Egipto de hoy, para, y a partir de ahí, remontar a las fuentes. Según ella, en el Egipto de hoy hay 2 tradiciones musicales que ofrecerían un camino para llegar a la música de los tiempos faraónicos: los fela, o campesinos, y los coptos. De los primeros, incluso los convertidos al Islam, han sufrido muy poco la influencia de los árabes, pues estos se establecieron sobre todo a las grandes ciudades, mientras que los campesinos, que era minoría, permanecieron casi en una vida nómada, alejada de toda influencia exterior y aferrados a su vida autóctona. Bueno, se habla el tema de cómo se trabaja el tema de la música dentro de las iglesias. Básicamente es, si podemos buscar en el YouTube, vamos a encontrar, por ejemplo, que la música es tocada con instrumentos propios de la zona geográfica, ¿no? Y se canta en árabe, son alabanzas en árabe. Es interesante que cuando podemos buscar un poco sobre la iglesia copta, es una iglesia perseguida por el Islam de Egipto, es una iglesia única, ¿no? Única en toda la región del mundo, ¿no? Porque es muy autóctona, muy propia de Egipto. Y bueno, hay un lugar en donde ellos ahora no se están reuniendo por el tema de la pandemia, pero hay una iglesia, se llama la Iglesia de la Cueva, ¿no? Donde hay miles congregados en este espacio para rendir su espacio litúrgico. A ver si seguimos. En cuanto a los coptos, la preocupación de preservar su fe religiosa les ha empujado a evitar sobre todo el dominio del culto, toda influencia exterior. Son muy partidarios de llevar una liturgia muy particular, ¿no? Por todo ello, la música copta, hoy exclusivamente religiosa, tendría muchas probabilidades de ser auténtica, en el sentido de que vamos indicando, según la investigación de esta investigadora, valga la redundancia. Bueno, está hablando sobre el tema de la música, las melodías, y bueno, eso básicamente, pastor, y tal vez tendríamos esto al alcance para poder tener lectura, ¿no? Entonces, eso es un poquito lo que he podido
rescatar de esta parte. Muy bien, Carlos, muy buena el artículo y lo que has compartido. Creo que sería, bueno, que ya que no conocemos, la mayoría seguramente no conoce nada de la iglesia copta, una iglesia que es muy antigua y data pues hasta de la época de Jesús, más o menos también, ¿no? O sea, es una, eh, tiene que ver con las misiones y cómo en África se fueron dando las iglesias también por ahí. ¿Ya? Y ha persistido hasta hoy día. Claro, en ciertas relaciones entre una y otra, pero siempre manteniendo su propia característica. No solamente estoy pensando en la de Egipto, también la de Etiopía, ¿no? Y algunos dicen que la de Etiopía guarda la tradición de que de Hechos 9, creo, ¿no? No, 8, donde está la figura de Felipe cuando está con este funcionario de etíope, de la reina Candace. Y según ellos dice la tradición es que él fundó la iglesia de Etiopía, ¿no? En fin, hay cuestiones ahí muy buenas, me ha interesado ese aspecto. Has mencionado por aquí algo sobre, creo que para que los hermanos puedan tener cuidado, hay aquí algunas palabritas, por ejemplo, ya mencionamos la epíclesis. La epíclesis es la intercesión por el medio, invocando al Espíritu Santo. La otra es la Kyrie eleison. Kyrie eleison es te pedimos, Señor, ¿no? O algo así. O Señor, ten piedad, es la idea, ¿no? Es una forma de expresión de pedido penitencial. Bueno, ahí tenemos varias cosas, se lo voy a compartir en todo caso. Voy a ponerlo ahí y después se lo comparto. Y es una buena aspecto que nos viene, ¿no? Y están los monasterios coptos. O sea, algunas cosas de las iglesias anteriores al protestantismo han guardado ciertas características que el protestantismo ya no los ha asumido, ¿no? No ha asumido eso. Por ejemplo, esta figura de los monasterios, ¿no? Los monasterios, ¿no? O lo que llaman también los claustros. Eso no es una figura básicamente este, evangélica. Solo en algunos seminarios se ha dado el caso de vivir en comunidad, en algunos casos. Y ha habido tradiciones que hoy día, bueno, ya se han ido rompiendo, ¿no? El Seminario Evangélico de Lima lo tuvo, el Seminario Bíblico Andino también en su momento, y cuando fue Instituto Bíblico de la Asamblea de Dios también, cuando se inició. Entonces todos vivían juntos, ¿no? Solamente los fines de semana salían, pero volvían de nuevo a la institución, tenían sus propios cuartos y también ahí estudiaban, comían, hacían sus devocionales, sus oraciones, ¿no? Algo parecido a un monasterio, pero era una institución de formación pastoral. Luego nosotros de alguna manera hemos tenido algo en su momento, en el STEC, cuando estábamos ahí en Miller. No tuvimos mucha gente, pero sí, creo que lo máximo hemos tenido ahí 15 personas, me parece, en su momento. 15 o 20 personas en el momento más, digamos, más grande del seminario en cuanto a los internos, ¿no? Y le llamamos internado. En fin, acá es esta figura de los museos que tiene que ver con oraciones, pero también tiene que ver con actividades propias de los monjes, ¿no? Y la dedicación que tienen para con Dios. Eso es una práctica muy particular que está en el Oriente también, ¿no? Bueno, se los voy a compartir entonces a ustedes este material, muy bueno. Gracias, Carlos, por eso. Es un buen trabajito ahí para tomarlo en cuenta. Algunas cosas que comentar. A ver.
Carlos, en ese libro, bueno, pastor, también, todavía se practican los cultos de los coptos, aún. Claro, es una iglesia actual. O sea, allá. No, no es, o sea, es una iglesia que, claro, viene, es de varios siglos, pero es actual, en el sentido que ellos tienen su función, o sea, no es una iglesia del pasado, no, es una iglesia que ha llegado hasta nuestros días. Lo que sí ha hecho referencia, Carlos, es que es una iglesia que mantiene su tradición ritual, su- sus cultos, sus misas, ¿no? Hacen recordar la forma en que ellos han aprendido, ¿ya? Y que tiene que ver con el pasado. Es decir, ese ritual que ellos tienen representa, no ha cambiado en el tiempo, ¿no? Claro, incluso, Quizás varía algunas cosas, algunos detalles, pero no son en el fondo cambios grandes. Por ejemplo, la alabanza, la música es del lugar, ¿no? claro, Y que de hecho tampoco ha sido una superación de ese tipo de música, porque bueno, no se trata de... La influencia del occidente siempre ha habido, en el oriente no hay esto, no hay esa influencia. Entonces se permanece la cultura de ellos y va desarrollándose en esa tradición, más bien se va afirmando, ¿ya? Entonces uno va a encontrar en esas iglesias, pues, una forma de cantar y de alabar al Señor muy particular, que es parte de ellos, ¿no? claro, Es una cuestión que sucede en el África, sucede en el Asia, en todos los lugares donde hay una tradición muy aferrada a lo que es la herencia del pasado, siempre se va a manifestar ese tipo de forma, ¿no? La alabanza, la música, ¿no? Está siempre presente ahí, como digo, puede ser actualizado un poquito, pero la esencia está ahí, la esencia no cambia, ¿no? claro, claro. Eh, Anda a Turquía, igualito también es. En Turquía también sucede lo mismo, ¿no? Solo que Turquía, claro, ha tenido ya un impacto con el occidente y por eso es que ahí sí hay la tecnología de la música ha cambiado en algunos aspectos, pero tienen la rítmica, las melodías, ¿no? Solo que con instrumentos de hoy, ¿no? Aquí no, en los coctos no hacen eso, no lo hacen así, ¿no? Muy bien. Ya, ¿Algo más? está interesante el libro. No los comparte, pastor. Sí, es un artículo, ¿no? Un artículo Ujú, que se lo voy a compartir ahí y bueno, vamos a mira, como se dan cuenta, o sea, no hay una forma de cultica para Dios, no hay una claro, forma, ¿no? Y todas tienen su valor y hay que aprovechar y hay que enriquecernos de estos elementos y que de hecho que prefiguran también la cultura, o sea, tal como somos nosotros tenemos que adorar a Dios finalmente, con lo que tenemos a nuestro alcance, ¿no? Y que es propio nuestro, ¿ya? Y, por supuesto, es tener en referente las diferentes formas culturales que por ahí hay, ¿no? Nosotros, lo que tenemos, la iglesia evangélica básicamente tiene el formato americano de culto. Los misioneros americanos nos dieron más o menos un perfil. Y las iglesias reformadas vienen pues de las iglesias de la Reforma de Europa, ¿no? También. Entonces ya uno va, hace la diferenciación. La luterana también guarda también desde Lutero, ¿no? Tiene su tradición. La anglicana también tiene otro elemento que vamos a verlo más tarde. Entonces, cada uno guarda su distinción y la desarrolla, ¿no? La va desarrollando. El problema quizá aquí que la iglesia evangélica está cambiando porque ha habido una especie de, yo diría, ¿cómo le llamaríamos? Tsunami, un tsunami, ¿no? Un tsunami de restauración de la alabanza, ¿no? De afectación al culto, diciendo que como que esto es la nueva forma, que antes no había adoración a Dios, no nos dedicamos, ahora sí nos estamos dedicando y ahora sí adoramos en espíritu y en verdad. Es un mal concepto eso,
de pensar que recién se está adorando ahora y que nunca la iglesia adoró al Señor. El concepto de servicio a Dios es adorarlo. La adoración es el centro del culto. Sin adoración no hay culto. Así como en la misa, sin Eucaristía no hay misa, pues sin adoración no hay culto. Y sin expresión de adoración desde la casa, es decir, desde nuestra experiencia con Cristo, si no tenemos ese tipo de adoración, el culto que ofrecemos a Dios cada domingo no tiene valor, ¿no? Entonces es mucho más estricto. Y los elementos del culto, la tradición, la parafernalia, el ayornamiento, eso ya es un asunto que cada organización, en cada iglesia, cada movimiento va a tenerla y va a caracterizarse, ¿no? Eso es otro asunto. No sé si para la próxima podemos hablar, porque ya quiero trabajar más bien en cultos de reforma, vamos a ver algunos cultos que tenemos que trabajar y luego a dar para la próxima semana como otro trabajo. Cada uno tiene que ofrecer, por ejemplo, un culto sobre cómo hacer matrimonio, por ejemplo, ¿no? Cómo hacer un culto, una ceremonia de matrimonio, cómo hacer una ceremonia de bautismo, cómo hacer un funerario, cómo hacer una presentación, bueno, no hacemos presentación de niños, pero una inauguración, ¿no? O dedicación de templo, o dedicación al ministerio, ¿no? Entonces, todo hay que trabajar eso, cómo son o cómo sería. En el futuro, si vamos a dedicarnos al ministerio, de alguna manera vamos a trabajar esto como algo que va a ser de pan del día, ¿no? Entonces debemos conocer de todas maneras. Eso va a ser para la próxima semana, ahora le voy a indicar ese aspecto, ¿ya? Pero también me gustaría, por otro lado, ver este elemento que les estaba expresando, cómo hemos ido desarrollando nosotros en el formato de culto, ¿ya? Cómo es que ha influenciado en nosotros estas nuevas tendencias, ¿no? Eso no lo estamos viendo al final, era parte de eso y lo estaba excluyendo yo. ¿Cómo ha sido la influencia de estos grupos en cuanto a la alabanza? Cuando empezó, Marcos Witt no es el único, creo que hay antecedentes. El grupo Restauración, por ejemplo, es uno muy anterior a Marcos Witt, ¿ya? Y Steve Green es anterior a Marcos Witt, ¿ya? Y los cantantes evangélicos antiguos, ¿no? Manuel Romero, ¿no? No, Juan Romero, y otros por ahí, Jorge Sánchez, Francisco Bilbao, en alguna manera algunos otros que siempre han ofrecido alabanza y que han sido parte testimonial dentro del culto, dentro de lo que en los formatos que hemos visto ahí, creo que por ahí he visto alguno donde hay un espacio de los especiales o cánticos especiales. Ahí se presentaban a estos ministerios, ¿no? En cambio, a partir de ese tipo de restauración, irrumpió esto de una manera que ahora la música es un elemento fundamental en la alabanza y en el culto, ¿no? Y se le da tanta importancia, más que la palabra, más que el púlpito, y unido a otro elemento que a mí me llama la atención, ¿no? Que es los grupos de danza, ¿no? Los grupos de danza, ¿ya? O el ministerio de alabanza que le llaman, básicamente, que son grupos de danzantes, ¿no? Que hacen coreografía, ¿no? De eso no hemos hablado, pero vamos a ver si a la siguiente podemos hablar después del descanso, ¿ya? Vamos a descansar un ratito para ver, después de trabajar en los asuntos de anglicano y de la reforma, vamos a trabajar eso al final, o si no, la próxima semana ya lo tenemos, la próxima de la séptima, ya hemos dicho, y con eso vamos a trabajar los diversos formatos de actividades rituales que tenemos, y al final hacer una conclusión, el octavo día, ya, no es como el octavo pasajero, sino vamos, es otra cuestión que tiene que ver con ir resumiendo el asunto y tratando de ver a ver qué molde
digamos, cultural, y los formatos ya los dejamos para cada uno, ¿ya? Vamos a ir a descanso, ¿ya? Listo. Ya, pastor, gracias.